Hola a todos, bienvenidos a Mi Casa es Bendición. Yo me pregunto cómo sería un noticiero hace 2000 años atrás. Y antes de empezar a analizar cómo sería el noticiero de los tiempos de Jesús, me encontré una palabra en Isaías 52:7 que quiero compartir con ustedes para animarnos a ser mensajeros de buenas noticias. Dice la Biblia de la siguiente manera: cuán hermosos son los pies sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hace 2000 años, históricamente apareció en Israel, en medio del Imperio Romano, un personaje súper controversial y sin duda alguna el más famoso de todos los personajes de la historia de la humanidad. Su nombre, Jesús de Nazaret. Es tan interesante que muchos se han dedicado a estudiar cómo negar su existencia, pero las evidencias son contundentes. Jesús existió y Jesús fue crucificado por el Imperio Romano. Ya hay suficientes pruebas históricas de que Él caminó sobre esta tierra 2000 años atrás. Y cuando Él estaba sobre la tierra, caminó bajo el imperio, bajo el dominio de los romanos, que se habían extendido por todo lo que se conocía como el viejo mundo, incluidos Grecia y también esta parte del Asia Menor. Y el contexto en el que Jesús se desenvolvió estaba lleno de personas con ciertas enfermedades incurables. Ya existía la medicina de por sí. Jesús tenía entre sus 12 discípulos un hombre llamado Lucas, que era médico de profesión, y también cuenta Lucas contando la historia, y Marcos también la registra, de una mujer que había viajado mucho investigando, pagando médicos para curar una enfermedad de un flujo de sangre que tenía y no había encontrado la cura, lo cual nos permite entender y saber que habían enfermos y que gente con ciertas posibilidades económicas podía viajar y buscar medicinas y un médico que los curara. Pero desafortunadamente habían enfermedades incurables, entre ellos la lepra, que era una enfermedad de la piel bastante particular en los tiempos de Jesús y que causaba que las personas tenían que ausentarse, tenían que separarse de su familia y de su contexto social para no contaminar, para no contagiar a nadie más. En ese escenario de enfermedades incurables también hay un escenario económico lamentable. El Imperio Romano estaba ejerciendo sobre los pueblos conquistados el duro yugo de los impuestos. Así que la gente trabajaba para pagar impuestos y pagar impuestos y pagar impuestos. Venían tiempos de sequía, tiempos de dificultad. El Imperio Romano trataba de establecer vías para el comercio, pero las intenciones del imperio era quedarse pues con toda la riqueza, ¿no? Era un tiempo en que la corrupción pululaba en todos los palacios, y así que la burguesía de la época se hacían ricos a costa del trabajo de la clase media, de la clase menos favorecida de la época. La Biblia registra y la historia registra que habían mendigos, había gente que vivía de la solidaridad de las demás personas. En ese contexto aparece Jesús, pero también sabemos que había una crisis moral en la época. Las personas estaban destruyendo sus hogares, traicionando a sus esposos, a sus esposas. No sé si usted recuerda ese: si alguno esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Era una mujer adúltera, una mujer que estaba en adulterio. Si usted recuerda también una mujer llamada la Samaritana en la Biblia, que había tenido 5 esposos, 5 maridos y ahora vivía con un sexto. Seguramente hay unas historias de deslealtad y de infidelidad bastante marcadas cuando Jesús aparece en la escena de la vida de esta mujer. Así que había un panorama de inmoralidad, tanto así que como no había tecnología para el aborto, Herodes, el gran rey de los judíos que trabajaba para el Imperio Romano, había decretado en los tiempos de Jesús matar a todos los niños recién nacidos, a los varones. Así que era otro tipo de genocidio, por llamarlo de alguna manera, de asesinato contra los infantes. Así que la vida no valía lo que debería valer. Había una crisis moral, y en esa escena
En ese escenario que seguramente se parece al escenario de hoy en día. Y por eso empezaba diciendo, ¿cómo sería el noticiero? Porque habían bandas criminales, habían guerrillas, había asaltadores, habían pequeños inicios, focos de guerra, de combate. Y en ese escenario aparece Jesús. ¿Y cómo te imaginas que era el noticiero de la época? Seguramente malas noticias aquí y allá. Igual que cuando nosotros prendemos nuestro televisor y escuchamos cuántos mueren por un virus, cuántos mueren por ciertas enfermedades, cuántos son asesinados en las calles, cuántos son asesinados por sus parejas, cuántas personas están en crisis, cuántos francotiradores salen a matar personas indiscriminadamente. Estamos también viviendo tiempos como los tiempos de Jesús. Tiempos de inmoralidad, tiempos de necesidad, de hambre, de pobreza, de injusticia social, tiempos de revueltas como los tiempos de Jesús. Pero en medio de esa escena, Jesús aparece con un mensaje. Y el mensaje de Jesús es: traigo buenas noticias. Y yo creo que nos está invitando Jesús hoy a entender que tenemos un mensaje para compartir. Porque evangelio significa buenas noticias. En el libro de Lucas, capítulo 4, se registra la primera vez que Jesús entra como rabí, como profesional, como maestro de la ley a la sinagoga y pide que le pasen el libro a ejercer su derecho de enseñar, y abre en el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me dio una misión. A esto vine, a sanar los corazones quebrantados, a curar a los enfermos, a restaurar a aquellos que están en desilusión, en frustración, a abrir la puerta de prisión a los que están en las cárceles, es decir, a los endeudados, es decir, a traer una esperanza financiera para el mundo, a ordenar que en lugar de tristeza ustedes se puedan vestir de alegría. Yo en lo personal no conozco otro evangelio. Yo conozco un evangelio que me habla de una esperanza viva. Un evangelio que no me niega que hay dificultades y que hay aflicciones. Pero un evangelio que también que me enseña que detrás de todas estas dificultades que enfrento cada día hay una esperanza viva. Que hay algo hermoso que Dios puede hacer en cada dificultad que nosotros enfrentamos. Igual que Jesús, nosotros estamos frente a un mundo sin esperanza. A veces nosotros somos aquellos que no tenemos esperanza, que vivimos en el temor y planeamos basados en ese temor. Pero en medio del temor apareció Jesús para traer una palabra de esperanza, para traer buenas noticias. Y usted y yo que recibimos las buenas noticias, estamos llamados a ser portadores, mensajeros de buenas noticias también. Seguramente habrá mucha gente que te va a enseñar a consentir la desgracia, que te va a enseñar a consentir el infortunio, la mala suerte. Pero Jesús apareció para traer una esperanza que no avergüenza. Y a esa esperanza es la que hemos sido llamados a compartir. Hay esperanza para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio. Está disponible. Y lo más precioso de todo del mensaje de Jesús es que trae una noticia. Jesús empieza a publicar por las calles: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras es: el Padre ha venido a buscar a sus hijos. Juan 1:12 dice que el Padre está buscando a hijos que lo acepten, y aceptarlo es suficiente. Es todo lo que hay que hacer para adquirir ese derecho de ser hijos de Dios. Sin duda, Jesús vino para establecer un puente de reconciliación entre Dios y la humanidad, entre el Padre y sus hijos, entre los que nos habíamos perdido y ahora podemos mirar hacia el Padre, venir a sus brazos y ser restaurados y podernos llamar hijos de Dios. Es la mejor noticia que usted y yo podemos tener. Que si muriéramos hoy, el Padre nos está esperando con los brazos abiertos, porque no hay pecado que nos pueda separar del Padre cuando venimos arrepentidos a sus brazos, nos abrazamos a Él y permitimos que Él nos vista como hijos suyos. Es lo que hay que hacer. Venir en fe, sabiendo una cosa: que Jesús pagó el precio de este regalo maravilloso. Jesús pagó el precio de la salvación. Su sangre, su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada, fueron el precio de nuestra culpa, de nuestros pecados,
de las ganas de ofender a los demás, de esa tendencia a fallar y traicionar. Y Él está esperando para darnos una noticia que se contempla en 4 cosas. Número 1, eres amado. Esto lo hizo el Señor por amor a nosotros. Puedes vivir inspirado. Aunque estés en el suelo, hay una razón para levantarse hoy. Hay un motivo para tomar aire profundo e intentarlo una vez más. Hay una razón para mirar al horizonte y saber que hay algo que nos está ofreciendo, una buena noticia, una luz de esperanza en medio de la desesperanza. Él vino para decirnos que está disponible, que seamos empoderados, para que en esos momentos que decimos no aguanto, no puedo, no lo resisto, usted pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así usted pueda ser parte de esta gran familia que se llama Gente Bendecida. Yo quiero invitarlo hoy a que dé un paso de fe y diga conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Hoy quiero escuchar las buenas noticias, la luz de esperanza que hay para mi vida. En medio de cualquier cosa que yo estoy viviendo, recibo las buenas noticias. Noticias de restauración, de salvación, noticias de sanidad, noticias de bendición, noticias de provisión, noticias de que me vas a llevar a un lugar seguro. Te pido que escribas mi nombre en el libro de tus hijos. Te pido hoy que seas mi Padre y yo pueda sentir tu abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Tú que me escuchas, quiero que te conviertas en un mensajero de buenas noticias. En medio de este mundo que es duro, que es fuerte, es necesario que usted y yo entendamos una cosa. Hemos sido llamados a llevar el mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Hay buenas noticias para ti. Somos Praise Church, Gente Bendecida, y hoy es Mi Casa es Bendición. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde.